los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. En los últimos años, la palabra cristiano, como lo dije yo hace un par de años, ha perdido valor. Porque dentro de todas las organizaciones cristianas que hay, que por lo menos en el mundo se dice que hay por lo menos 30,000 denominaciones que tienen que ver con el cristianismo, imagínese usted. Y dentro de todas esas, ¿cuál realmente va haciendo lo correcto y cuál realmente es guiada por el Señor? Y por eso tenemos un fuerte conflicto con la palabra cristiano. Hoy el hecho de ser cristiano ya no es garantía, ¿cierto? Usted va a un trabajo y usted dice, lleva el título de discipulado. Mire, yo me gradué de discipulado. Ya no es garantía, ¿cierto? Si un cipote le pide matrimonio a una muchacha, ya no es garantía que sea cristiano, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra el cristianismo se ha deformado por el mal testimonio que algunos de nosotros tenemos. Vaya, de mí pues, de usted no, ¿sí? Y entonces las personas dicen, ay, ser cristiano, y para ser cristiano como ese mejor no. Para ser cristiano como Rubén, ¿y para qué quiero ser cristiano así? Entonces la palabra cristiano ha ido perdiendo peso. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? ¿Sí? ¿Sabe usted que por lo menos acá en Honduras, he mencionado este dato varias veces, si usted busca en Google, y puede hacerlo, no ahorita no, porque es pecado sacar el celular, ¿verdad? en el culto, pero búsquelo después. Dice que por lo menos el 60% de la población es cristiana en Honduras. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos se alegran? Ah, qué bonito, ¿verdad? Pareciera lindo, mire, está bien. Pero imagínese usted si este dato de un 60% de cristianos en Honduras fuera real, no viviéramos en el país de las maravillas. Ay, hermanos, es que viviéramos lindo, no nos peleáramos en el tráfico, no nos sacáramos la lengua, nada de eso sucediera. Porque es que hay un gran porcentaje de cristianos en Honduras. Lamentablemente no es la realidad, y es por esta razón. Porque muchas personas dicen ser cristianas solamente porque reconocen a Cristo desde lejos, pero no de cerca, ¿sí? O sea, porque hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser discípulos. Fíjense ustedes que el mandato de Jesús fue ir y hacer discípulos. El mandato de Jesús no fue vayan y hagan cristianos, no fue eso. Es más, ¿sabe usted que la palabra cristiano aparece nada más 3 veces en el Nuevo Testamento? Cristianos. ¿Por qué? Porque le llamaron así a aquellas personas que seguían al Cristo, al ungido. Y esto podemos verlo en Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26. Mire lo que dice la palabra del Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Siempre esta palabra me da problema, fíjese, Antioquía, siempre. Antioquía, sí, ¿verdad? Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez. Y la palabra cristianos en el Nuevo Testamento, como le vuelvo a decir, solamente aparece 3 veces la palabra cristiano. Ahora, a diferencia de ello, la palabra discípulo aparece por lo menos 60 veces en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que el Señor Jesús está más interesado en que usted y yo seamos discípulos en lugar de cristianos. Porque la población en el mundo de cristianos es un montón, hermanos, de a chorros hay cristianos. Porque muchas personas dicen, yo creo en Cristo. Pero una diferencia es creer en Cristo, y otra muy diferente es vivir como discípulo de Cristo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay esta mañana? Dele gloria al Señor, amén. Vea si la persona que está al lado tiene cara de discípulo, véalo. Examínelo esta mañana. Fíjense que no es la foto de ningún caballero, ¿verdad? Por favor, no.
Pudiera parecer, pero no lo es. Cuentan que había una persona que no tenía trabajo y estaba desesperado allá en un lugar de Europa. Y entonces él entró a la plataforma donde se buscaban empleos y le cayó un email, vea, a él. Las personas estaban buscando un tipo de perfil, un tipo de altura, un tipo de robustidad, vea, para un caballero, porque era del zoológico. Y el zoológico se había quedado sin gorila, se murió el gorila. Entonces necesitaban, ¿verdad?, que cuando las personas llegaran el gorila estuviera ahí. No le voy a hacer como gorila porque después va a haber problemas. Pero, oigan, esta persona, ¿verdad?, cuando vio, mire, necesitamos esto fue al zoológico, la paga era buena y le habían dado un traje de gorila, pero así, o sea, que le había quedado exactito, ¿verdad?, y todo. Y el trabajo era sencillo, tenía que dormir y comer y estar ahí como gorila, y eso fue todo. La cuestión es de que este caballero aceptó el trabajo. Y ahí estando en el zoológico, ¿verdad?, cuando las personas empiezan a llegar, él se da cuenta que si de repente se movía, la gente le aplaudía, ¿verdad?, al gorila y le tiraban ahí cacahuates, le tiraban maní y él empezaba a comer. Entonces él notó que mientras más gestos de gorila hacía, más la gente se emocionaba y llegaban a ver al gorila, la jaula del gorila. En una de esas se le ocurre al varón treparse a un palo, ¿verdad?, y empieza a subirse y todo. Y está la jaula del gorila y él, se imaginan ahí. Y la gente contenta, y tomaban fotos y todo eso. Y la rama de ese árbol era contigua a la jaula del león. Y entonces viene este hombre y se pone en esa rama, ¿verdad? Y se quiebra la rama y cae en la jaula del león. Y aquel hombre, ¿verdad?, en medio de todo eso entra en pánico y empieza a gritar: ayuda, ayuda, por favor, yo no soy un gorila, soy un humano, ayuda, ayuda. Y empieza a gritar. Y de repente venía el león y ¿sabe qué es lo que pasó? Le dice el león: cállate, nos van a quitar el trabajo. Le dijo: estoy vestido de león. Ahora, yo creo que usted y yo, cada vez que vayamos ahora al zoológico, vamos a estar viendo a ver si es un traje o no. Pero ¿por qué digo esto? Porque hoy en día muchas cosas que son falsas parecen verdaderas. ¿Sí? Bueno, tantas cosas. Vea, mármol falso, ¿cierto? Flores falsas. Yo un día de esto no me acuerdo si fue aquí o dónde, pero había una cuestión de flores. Y yo dije: ¡qué bonitas! ¿Y a dónde se compran estas? Eran de plástico, pero parecían tan reales. ¿Le ha pasado a usted? Ya me acordé, fue en una oficina de la escuela. Alguien tenía algo ahí y yo dije: qué bonito, ¿dónde compro una de estas? Yo quiero una para la oficina. No, era falso, rosas falsas. Entonces, esto también puede pasar en una situación más seria como nosotros, como discípulos. Le voy a poner en pantalla una lista de criterios que se supone debería de tener un discípulo. Y quiero que usted me ayude, por favor, a contestar del 1 al 10, ¿qué categoría pondría usted? ¿Qué es importante o qué característica es importante en un discípulo? Y usted puede contestar del 1 al 10 en cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué es más importante? Y podemos leer la lista que está en pantalla. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Sí? Bueno, miremos entonces la lista. Dice: estudiante cuidadoso de las Escrituras, celosos y activos en defensa de su palabra, en defensa de Dios, apetito por la adoración y la oración, consistente en la asistencia al culto, practica la memorización de las Escrituras, sin miedo a la oración pública, activo en los asuntos del cuerpo local de creyentes, ayuna regularmente. Ojo, dice ayuna, no dice desayuna. Vea bien, por favor. Tiene el deseo de oponerse a la blasfemia y la impiedad. Tiene un compromiso firme de las verdades teológicas básicas y fundamentales. Yo creo que usted, no lo vamos a hacer, ¿verdad?, porque estamos en una asamblea muy grande, pero usted viendo esa pantalla, creo que está de acuerdo conmigo que son cosas que debe de practicar un discípulo, ¿cierto? Amén. Y quizás usted le ha dado un 10 a algunas, le ha dado un 3 a otras, le ha dado un 2 a algunas, etcétera, diferente forma. Y quiero decirle que aunque son prácticas o rasgos de un discípulo que sin duda debemos de tener, fíjense que también es interesante que varias de los rasgos que aparecen en esta lista también lo tenían no solamente los seguidores de Jesús, sino que también lo tenían los oponentes de Jesús. Los fariseos, los saduceos, los escribas ayunaban rigurosamente. ¿Se acuerdan ustedes?
personas que estaban ahí, que ayunaban, personas que conocían la palabra de la A hasta la Z. Pero le pregunto, ¿eran discípulos del Señor? No. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender hoy en día realmente qué es un discípulo? Yo quisiera que esta mañana pudiéramos comprender juntos realmente lo que implica poder ser discípulos. Y ojo con esto, porque no estoy predicando solamente a mis hermanos que se han graduado esta mañana, ¿cierto? No, la parte de ser discípulos es de toda la iglesia de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Ir y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos hay esta mañana? Le digo una vez más, ve a la persona que está al lado, tiene cara de discípulo. Tal vez, ¿verdad que sí? Mírelo cómo sonríe, qué bonito, parece que tiene cara de ángel. Casi que no quiebra un plato. Esta noche no descubriremos referente a una apariencia externa que es un discípulo, sino lo haremos referente a la palabra, porque cualquiera de nosotros puede decir, ay, mire, si es que anda corbata, mira cómo se ve el pastor, parece discípulo. Ay, es que mira la sonrisa, parece discípulo. Pobrecito, solo tiene un ojo, parece discípulo. Y así vamos, no pensando y contando. Veamos a la luz de las Escrituras qué es ser un discípulo. Por eso esta mañana yo quiero hablarle con el tema, no solo es ser cristiano, es ser discípulo. Características de un verdadero discípulo, porque realmente es difícil definir la palabra cristiano, muy difícil, entendiendo que es un concepto tan amplio, tan grande, lo practican tantas religiones, incluso algunas sectas practican, ¿verdad? Y dicen ser cristianos o incluso representantes de Cristo. Hace algunos días recomendaban en algunos chats privados un documental que está en Netflix referente a una secta, ¿verdad?, que en el nombre de Cristo ha hecho muchos abusos. Y no lo voy a hablar de manera pública porque yo siempre trato de tener bastante cuidado en eso, mucha delicadeza en eso. Pero si usted quiere conocer bien el chambre, invíteme a comer después y yo se lo cuento. Pero el punto es, ¿cómo definimos cristiano? Es difícil, de hecho, incluso definirlo a través de las Escrituras. Pero sí es más fácil definir discípulo, porque es lo que más encontramos. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? Lo que verdaderamente es y hace un discípulo. ¿Está de acuerdo? Oramos entonces. Señor Jesús, te pido esta mañana, Dios, que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos inquiete, nos exhorte, nos confronte, mi Dios, a través de tu palabra, a entender que todos acá estamos llamados no solamente a ser cristianos, y claro que lo somos, Señor, porque creemos en el Cristo, creemos en el ungido, pero que como iglesia estamos llamados a ser discípulos. ¿Por qué no le abre su corazón al Señor y le dice hoy en su mente, en voz baja, Señor, ayúdame a ser un discípulo? Ayúdame, Señor, a comportarme como un discípulo. Ayúdame a pensar como un discípulo. Ayúdame a actuar como un discípulo. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos tu palabra y decimos amén y amén. Discípulo básicamente es una persona que sigue a un maestro, que sigue a alguien y que no solamente lo sigue, sino que también imita sus rasgos, su comportamiento, y eso es lo que hace. Y quisiera que analicemos en estos minutos, y vamos a ver si es posible, si no pues lo seguiremos el martes, pero veamos 10 características que puede poseer un discípulo del Señor. Amén. Vaya conmigo por favor a su Biblia a Mateo capítulo 5 versículo 1. Mateo capítulo 5 versículo 1. Mire, número 1, iglesia, ser discípulo implica someter nuestra voluntad. Y eso, hermanos, es un golpe duro a veces para nosotros. Para mí lo es, para mí lo es. No sé si para usted y nuestros hermanos que han estado en discipulado casi 2 años, en algunas de las clases se han dado cuenta que ser discípulo no es hacer lo que yo quiero hacer, sino hacer lo que la palabra me demanda hacer. Y eso, hermanos, es difícil para nuestro ego, es difícil para nuestra voluntad, es difícil para nuestro yo, porque no se trata de hacer lo que nosotros queremos, se trata de hacer lo que la palabra dice. Y yo sé que varios tenemos, ¿verdad?, algunas situaciones de carácter en la cual, no es que aquí se hace lo que yo digo, porque yo así soy.
y si no quieren, me aguantan, ¿cierto? Y la palabra nos enseña tanto a ser menos para poder ser más. Hay un libro de John Maxwell muy bueno que dice que nuestra actitud, en uno de los capítulos, ¿cómo se llama este libro? No recuerdo. Tiene que ver con el liderazgo, pero uno de los capítulos se llama Nuestra actitud va a demostrar nuestra altitud. ¿Me entiende? Y mire lo que dice la palabra. ¿Está conmigo en Mateo capítulo 5? ¿Sí, iglesia? Note esto, qué lindo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Estaba ahí con Víctor, estaba ahí con Miriam, estaba con Tania, estaba con hermana Rita. El Señor está con los discípulos. Todos están ahí sentados, un tiempo de intimidad. Y note lo que empieza a decir a sus discípulos. Ahora, ojo con esto. No solamente estaba con los 12, habían más personas que le seguían aparte de los 12. Entonces estaba con un grupo el Señor en un momento de intimidad. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y miren las bienaventuranzas, de aquí pudiéramos sacar una prédica completa. Pero mire esto, bienaventurados, ¿qué dice? Los pobres de espíritu. El Señor está diciendo, ok, ¿quieren ser discípulos? Vamos a tener rasgos de carácter que no son los que tenemos en la normalidad del ser humano. Vamos a tener rasgos de carácter que el Señor quiere que tengamos. ¿Sabe que ser discípulo no solamente implica abrir nuestra alma y decir, ay, Cristo está en mí? Implica someternos a que el Señor nos cambie. Pensé que iban a decir amén. Implica decir, soy discípulo del Señor, voy a hacer menguar, no me voy a enojar tanto, no me voy a irritar. Empezar a vencer todos aquellos rasgos de carácter que tenemos. Porque usted y yo, hermanos, mire, vaya, pues no voy a hablar de usted, voy a hablar de mí. Tenemos cosas tan feas. Tenemos cosas tan horribles. Soy yo, perdonen. Que cuando el Señor a través de la palabra nos muestra eso, no queremos hacerlo. Pero mire, la palabra dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Mi espíritu no es altivo, no es de ego, no es de yo puedo. No, soy pobre de espíritu para que el Señor deposite su espíritu en mi vida. Dice, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Bienaventurados, lea conmigo por favor. Alguien dice ay o dice amén, por favor, pero digan algo, iglesia. Bienaventurados los mansos. El discípulo del Señor debe de ser manso. ¿Cómo nos cuesta ser manso, cierto? A mí me cuesta, a usted no. Peor cuando mi esposa me manda, ay. Ahí me cuesta ser manso, pero estoy aprendiendo. Porque miren, el Señor está hablando a sus discípulos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de ¿qué? De limpio corazón. Ay, cuántos discípulos limpios de corazón hay acá. Amén. Hermano, tener limpio el corazón. Mire que el corazón no se lava con ace, ni con cloro, ni con agua. El corazón se limpia y se lava con la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a empezar a limpiar los corazones de ahí. Y vamos a ser discípulos del Señor. Encontraremos esta parte de nuestra vida que implica soy discípulo del Señor. Note usted eso, porque miren, hermano, yo hoy me puse una corbata, lavé la camisa, los calcetines limpitos. Viera que los ando limpios y no están rotos. Y eso usted puede ver externamente. Hoy lustré los zapatos, casi no se nota, pero los lustré. Pero mi corazón ustedes no lo conocen, ni mis malas intenciones, ni cómo yo salí de la casa hoy en la mañana, ni se me peleé hoy con Vanessa o no, porque está en la oficina. No saben eso, ¿cierto? ¿Quién conoce nuestro corazón? Dios. Y el Señor está hablando a sus discípulos y dice, bienaventurados los de limpio corazón. Dígale a la persona que está al lado, esto no es para usted, es para mí. Mire cómo está hablando el Señor a los discípulos.
Bienaventurados los, versículos 9, los pacificadores. Los pacificadores, Señor, ayúdame, Padre Santo. Mansos y pacificadores. Pero nosotros le metemos más leña al fuego, ¿va? Ajá, alborotadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Se da cuenta, amado hermano, que esta tarea de ser discípulo, y quiero decirles algo a quienes están graduando y quienes ya lo somos, ser discípulo del Señor no es fácil, es difícil. Y Satanás va a querer siempre hacer esa tarea, esa tarea la va a querer hacer más difícil en nuestras vidas. El Señor va a querer aún trabajar en nuestra vida para que dejemos de seguir al Señor, para que renunciemos al Evangelio. Y me encanta realmente esta imagen, este escenario, porque el Señor está sentado. Y como lo dije, no tiene que ver solamente con la renovación del alma. Ser discípulo tiene que ver con la renovación de carácter en usted y en mí. Le pregunto, y no para que nos confrontemos o nos conozcan, pero ¿verdad que el Señor está haciendo algo en nuestras vidas? ¿Verdad que Dios, su obra santificadora, hace algo en nuestras vidas? Amén. Usted está siendo un discípulo del Señor y somos discípulos de Dios. Amén. Número 2. Y esto cada día se pone más tremendo, hermano, miren. Por eso yo digo que si no dice amén, diga ay, pero diga algo. Ser discípulo, número 2, implica nuestro testimonio. Implica representarnos delante del Señor. Por eso yo empecé diciendo, hoy en día la palabra cristiano ha perdido peso porque yo soy de mal testimonio. Porque yo hago cosas que no debo de hacer y la gente está esperando un estándar de los cristianos. Pero digo, lo hemos perdido tanto que la gente dice, ya no es cristiano. Y a veces hacemos cosas tan simples, pero que realmente avergonzamos al Señor. Fíjense que hace un par de años, creo, un par de años. Yo estoy aquí en esta calle que voy a hacer un comercial ahorita, y aprovechando que está Guerrino para que, ¿verdad? Nos regale ahí unos relámpagos. Miren, yo estoy en la calle de Dolce Vita y voy a comprar algo ahí. Pero yo voy en sentido de aquí para allá. Quiero ver cómo sería. Vengo de la calle del Daltón y voy para allá. Entonces voy y me voy a estacionar enfrente porque iba a comprar algo. Pero yo veo un espacio, ¿verdad?, al frente y me metí en sentido contrario y me quedé parqueado en sentido contrario. Yo dije, esto no tiene nada de malo. Pues, no, ya no estorbo a nadie. Pero viene otra persona que no es de la iglesia, ¿verdad? Y estamos haciendo cola ahí para entrar. Creo que era en el tiempo de la pandemia, que uno tenía que esperar porque no había muchas personas adentro, no se podía. Y entonces la persona, que yo la conozco y va a otra iglesia, dice, ¿cómo se parquea la gente? Va en sentido contrario, dice. Y yo le digo, sí, vea. Hermano, le digo, perdóname, soy yo, le digo. Ahora yo le pregunto, la gente está viendo cosas tan pequeñas en nosotros. Está viendo cómo nos parqueamos, a ver, ¿verdad? Nuestro testimonio, cómo nos peleamos con la cajera del súper. Y entonces la gente dice, yo creo que ese hermano es del Faro. ¿Sí? Y a veces tenemos que tener cuidado con esto, porque nuestro testimonio implica con nuestra vida de día a día. Note lo que dice la palabra. Vaya conmigo, por favor, así como lo dice ahí, Mateo 5:13. Y yo quisiera que usted diera gloria a Dios por esto. Vosotros, dice, sois ¿qué? La sal. Usted y yo, hermanos, somos la sal de la tierra. La persona que está a su lado es la sal de la tierra. Salado no es la sal. O sea, usted ha probado las cosas simples, ¿verdad? Dice, hay uno cuando prueba este pan está como sin sal, simple. ¿Y qué dice?
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros, dice la palabra, ¿qué son? La luz del mundo. Iglesia, el discípulo de Cristo está puesto en la tierra para ser un embajador de Cristo, así lo dice Corintios. Y el embajador de Cristo es sal y es luz, sal y luz. Y por eso es que la tarea del discípulo, hermanos, es difícil. Y más ahora, hermanos, que ya mandamos a hacer la camisa, iglesia El Faro, dicen grande atrás. Por favor, yo no quiero ver a nadie con la camisa de la iglesia El Faro parqueándose en sentido contrario, peleando en el súper. No, porque usted es luz. Dios te ha llamado, iglesia, hermanos discípulos, Dios les ha llamado a ser luz. Somos la luz de La Ceiba, de Honduras, del mundo, de la casa. Gracias, hermana, usted me está hablando a mí. Somos la luz. Y es que a veces bien dice, ¿cómo dice aquel dicho, hermano? Candil de la calle y oscuridad de la casa. Pero esos no vinieron hoy, va. Se quedaron en otro, y ni se están graduando tampoco hoy, ¿verdad que no? No. Sí, esos se graduaron antes. Mire que en la casa tenemos el mayor trabajo. Y de verdad que ayer, por ejemplo, Evan expresaba unas palabras, no las voy a decir, hermano, porque de verdad que me confrontó, ¿verdad? Y yo después analicé. Evan decía algo referente a mí. Cristal me dijo, fíjate que Evan dijo esto. Híjole. Yo como estaba enojado, yo le digo, es enojado, dice todo lo que quiere. Le digo, aquí, que allá. Pero realmente, ¿qué estamos reflejando a nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo? Y necesitamos ser luz de la casa, como discípulos. Y continuemos. Vea, por favor, dice, no se enciende una luz. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y mire, me encanta este versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre tu luz, iglesia, delante de Honduras, de La Ceiba, tu luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y mire qué importante esto. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, lo que está diciendo es que el entorno, que la gente, que tu vecino, que tus amigos, que tu iglesia vea a Cristo en ti, para que puedan verlo a Él. Amén. ¿Qué clase de vecinos somos? Todavía le sigue tirando usted las hojas a la vecina y la basura. Y todavía nos seguimos peleando porque nos caen, mire, dele gracias a Dios que le caen los mangos en su patio. No nos peleemos a veces por cosas que no, dice la palabra del Señor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. ¿Qué responsabilidad tienen los discípulos, cierto? Dígale a la persona que está al lado, ¿qué responsabilidad tienes tú? Dígaselo. Alguien me lo dice a mí. Amén. Una responsabilidad grande. Que la gente vea a Cristo a través de ti. Amén. Juan 8:31. Vea característica número 3 de un discípulo. Un discípulo es el que permanece en Dios y en su palabra. Juan 8:31. ¿Está conmigo? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Judíos que habían creído en Él. Habían dicho, voy a seguir al Cristo. Si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabe que la permanencia significa mantenerse sin cambios? Es decir, mantenerse. Estar ahí, permanecer en el Señor, permanecer en su presencia, permanecer en la... Y el pastor que vino hace 2 domingos, el hermano Edwin, decía que los cultos de oración deberían de ser los cultos donde más se llena. Pero nos cuesta permanecer en Él.
Nos cuesta permanecer en su presencia, estar ahí. Y en nuestra vida tan ajetreada de tantas cosas. Y a veces quizás, lógicamente usted dirá, pero yo no sé orar. Yo no sé qué decir, yo no encuentro palabras. El Espíritu Santo de Dios te va a decir qué decir. El Espíritu Santo de Dios va a poner palabras en tu vida. Y quizás algunas veces el Señor te va a ministrar en quietud, pero te va a ministrar. Lo va a hacer. Quizás a veces, no es una regla, pero tú solamente vas a doblar rodillas, te vas a quedar quieto y el Señor va a hacer algo. Pero se trata de permanecer en Él y permanecer en su palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al WhatsApp, al Facebook, al Instagram, al TikTok? Miren que hoy las hermanas ven TikTok también. Ya no solamente de los hipotes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Y de video en video. Y yo no estoy satanizando ninguna de las redes sociales si usted las usa de una buena manera. Pero aquí la pregunta que es confrontativa para todos nosotros es, iglesia, y no me responda, pero ¿cuánto tiempo dedica usted a su vida devocional, a su vida de usted y la palabra? Y como yo lo he dicho muchas veces, no se trata de leer 3, 4 capítulos en un día, no se trata de eso, si lo puede hacer, gloria a Dios. Se trata de leer la palabra y decir, ¿qué me está diciendo la palabra a mí? ¿De qué manera la palabra me está confrontando, me está haciendo? Dice la palabra del Señor, las Escrituras, que su palabra es más cortante que una espada, que entra a lo más profundo de nuestro ser, a donde cambia nuestras intenciones, lo que tenemos en nuestro corazón. Los de limpio corazón. ¿Y qué te va a limpiar el corazón? La palabra. Por eso insistimos tanto acá, vaya discipulado. Vaya por favor a doctrina, hagas, porque necesita conocer la palabra. Hablando de este documental que yo les digo, yo les ponía en el chat de IBAT, se los puse específicamente porque se están instruyendo. Yo les decía, esto denota que las personas desconocen la palabra. Y yo le voy a decir algo, amada iglesia, con mucho amor. Si usted algún día, puede ser a Pastor Rubén, puede ser otro hermano, que tome el lugar en el altar y dice algo que no está de acuerdo a la palabra, acérquese con mucho amor y dígale, amado hermano, eso no está de acuerdo a la palabra. Porque necesitamos predicar la palabra de Dios, no torcer la palabra de Dios. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, nos vamos a parar desde este lugar y usted va a decir, amén. Sí, amén. Y posiblemente estamos diciendo una herejía, posiblemente estamos diciendo una ofensa en contra de Dios. Estamos diciendo algo que no es bíblico. ¿Cómo pasó en estas personas, verdad? Yo me pregunto, ¿leerán la palabra del Señor? Me preguntaba yo mientras veía este documental, ¿realmente abren la palabra del Señor? Porque si abrieran la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra del Señor, hermano, te guía. La palabra del Señor, hermano, te dice por dónde ir, te habla. La palabra del Señor es el medio por el cual Dios usa para hablarte a ti. Y es lo más importante que podemos hacer. La palabra de Dios es la revelación de Dios para con nosotros. Por eso necesitamos, como dice acá, un discípulo permanece en Dios y en su palabra. Llévese esto hoy a casa. ¿Cuánto tiempo medita en la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo dedica diariamente a la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo abre su Biblia? ¿O todavía anda buscando el horóscopo usted? Todavía anda viendo a ver qué dice Géminis. Vamos a ver cómo me va a ir. Vaya a la palabra y la palabra le dice cómo le va a ir. Amén. Hermanos, ser discípulo es una tarea difícil. No es fácil, pero el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a poder desarrollar esa tarea. Amén. Vamos avanzando y voy a ir terminando. Vamos a dejar para el siguiente domingo, ¿verdad? La parte de ser discípulos, que es una tarea más difícil de lo que pensamos. Aunque fíjense que hay algo muy interesante. Dice la palabra del Señor, vengan, lleven mi yugo que es fácil. Así dice, fácil y ligero, ligera es mi carga. Cuando el Espíritu Santo te ayuda a eso, como yo lo hablaba la semana pasada, cuando el Espíritu Santo de Dios te guía,
no va a ser una carga pesada hacer lo que la palabra dice que hagas. Amén. Terminamos con esto. Mire, un discípulo, número 4, se encarga ¿de qué? De servir. Vaya conmigo por favor a Mateo 15:36. Mateo 15:36. Mateo 15:36. ¿Está conmigo? Dice, y tomando los 7 panes y los peces, el milagro, ¿verdad?, de la multiplicación de los peces y de los panes. ¿Y qué dice el Señor? Que los tomó en sus manos, dio gracias, los partió. ¿Y a quién dio? A sus discípulos. No se lo dio a aquel que andaba ahí, ¿verdad?, que iba pasando. No se lo dio a aquel que estaba ahí viendo lo que hacía. ¿A quién se lo dio el Señor? A sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Iglesia, yo con mucho amor quiero hacer énfasis en esto. ¿Cuántas generaciones han pasado por donde están sentados ahora mis hermanos? ¿A dónde estamos sirviendo? ¿Qué está haciendo usted en el cuerpo del Señor? ¿Qué está haciendo usted en la casa de Dios? ¿Qué está haciendo usted en la iglesia hoy? Si está sentado, yo quiero animarle que se levante y le sirva a Dios. Usted no le sirve a esta iglesia, no le sirve al pastor, ni a los diáconos, ni a los líderes. Usted le sirve a Dios. Y habrán, claro, situaciones a veces, ¿verdad?, como hermanos que somos, como personas que somos, en las cuales vamos a tener que bregar y ponernos de acuerdo referente a ello, pero que eso no le impida servir al Señor. Los discípulos servían. Yo quiero que usted piense en este escenario. Los discípulos no estaban viendo, y se lo digo ahora a ustedes que se están graduando, no se vayan a sentar. No se queden sentados viendo cómo los demás sirven. Seamos servidores. El Señor les ha capacitado, están llenos del Espíritu Santo, tienen la presencia del Señor en su vida para servir a otros, encargarse de servir, encargarse de hacer. Toda la iglesia está llena de dones y talentos para edificación de la iglesia, para hacer. Solamente quiero que piensen algo. Si toda la iglesia nos activáramos a servir y hacer, imagínense cuántas cosas maravillosas estuviéramos haciendo. Y usted me podrá decir, yo estoy ocupado. Sí, hermano, yo sé que usted está ocupado. Y yo le voy a decir algo, Dios no llama al desocupado, Dios llama al ocupado. Dios no llama a aquel que solo ve los ¿cómo se llama? Las aves, ¿verdad? Pasar. No. Aquel que está sentado a ver, ¿verdad? Pasó 1, pasó 2. ¿Se recuerda usted cuando el Señor repartió los talentos? ¿Verdad? A uno dio 1, a otro dio 2, a otro dio 3, a otro dio 10. Y cuando el Señor los está repartiendo para que hagan algo, ¿verdad? Dice aquel, Señor, me diste 10 y yo hice 10. Y vino el Señor y cuando le recibió eso, ¿qué le dio a él? Le dio más todavía. Porque era alguien que había trabajado, que había hecho. Y aquel que dijo, Señor, tuve miedo. Y como yo sé que tú eres un Señor, ¿verdad?, rígido, duro, yo lo escondí. Y ahora lo traigo aquí. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Sí? Se te va a quitar, siervo malo y negligente. A usted el Señor le ha dado dones y talentos para que sirva, para que lo ponga al servicio del Señor. Y como yo lo dije hace unos martes acá, ¿cuántos dones dormidos hay en esta iglesia? ¿Cuántos dones de sanidad dormidos? ¿Cuántos dones de lengua dormidos? ¿Cuántos dones de profecía dormidos? Por eso, iglesia, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Se trata de servir. Un discípulo se encarga de servir. Y usted se imagina ahí a los discípulos del Señor en medio de ese solazo. Bueno, yo no sé si había solazo, había una nube, yo no lo sé. Pero
Dice que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Usted se imagina tener que servir panes y peces a ese gentío? ¿Se imagina usted eso? Pero ¿cómo se imagina usted a los discípulos? Llevando, ¿verdad, Señor? Ay, Señor, mira tanta gente. ¿Y cómo vamos a hacer? Qué cansado, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? Yo no me imagino a los discípulos así. Yo imagino a los discípulos llegando donde el Señor, Señor, faltan más. Venga para acá y con alegría y con gozo sirviendo al Señor. Llevando los panes, llevando los peces a la multitud. Vengan, agarren, porque yo sirvo a Cristo. Dice Romanos, como lo dije anteriormente, creo que es Romanos 1. Yo soy deudor de Cristo. Y usted también es deudor de Cristo. Y servimos al Señor de señores, porque somos deudores. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.